Oscuridad en el espejo. En el corazón palpitante de una metrópolis moderna, entre rascacielos que se alzaban hacia el cielo nocturno como gigantes de acero y luces de neón que parpadeaban como estrellas artificiales, se erguía la imponente mansión de los Sinclair. Era una estructura majestuosa, envuelta en misterio y opulencia, un recordatorio tangible de la riqueza y el poder que habían marcado a la familia a lo largo de generaciones. Thomas Sinclair, un magnate de los negocios cuya fortuna se había forjado en los rincones oscuros de la ambición, había dejado este mundo, llevándose consigo los susurros de sus intrigas y tratos sombríos. Sin embargo, su legado no había llegado a su fin. Dejó tras de sí un testamento que enviaba ondas de choque a través de la élite de la ciudad. Toda su fortuna, sus posesiones y su preciada mansión serían heredadas por su único hijo, Alexander Sinclair, un hombre joven pero intrépido que se encontraba frente a un dilema. Había pasado gran parte de su vida alejado de la sombra de su padre, construyendo su propio camino en el mundo, pero ahora se veía arrastrado de vuelta al nido del que había intentado escapar. La mansión, con su aura de grandeza y oscuridad, lo llamaba con un susurro seductor, tentándolo con promesas de riqueza y poder. Pero junto con la herencia, también había recibido una advertencia enigmática, una nota escrita con tinta roja sangre en papel amarillento. Nunca te acerques al espejo polvoriento. Intrigado y cautivado por la advertencia de su padre, Alexander se encontró inmerso en un torbellino de emociones conflictivas. ¿Qué secreto insondable ocultaba la mansión de los Sinclair? ¿Y por qué su padre había dejado una advertencia tan enigmática y perturbadora? Con el corazón lleno de curiosidad y los ojos brillantes por la emoción, Alexander tomó la decisión de regresar a la mansión ancestral sin saber que su elección desencadenaría una serie de eventos que lo llevarían al borde de la locura y más allá. La mansión de los Sinclair, con sus pasillos laberínticos y sus habitaciones silenciosas, se erguía como un testamento a la grandeza de tiempos pasados. Alexander, ahora el dueño indiscutible de esta fortaleza de piedra y mármol, se encontraba explorando cada rincón, sediento de respuestas y ansioso por descubrir los secretos que se escondían tras los muros. Una tarde, mientras se aventuraba por los viejos pasillos de la mansión, Alexander tropezó con una puerta oculta detrás de un tapiz descolorido. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió la puerta y se encontró con una habitación secreta que había permanecido oculta durante décadas. En el centro de la habitación, rodeado por la penumbra que se filtraba desde las ventanas cubiertas de polvo, se encontraba un espejo antiguo. Su marco ornamentado estaba cubierto de intrincadas tallas que parecían retorcerse y contorsionarse como serpientes congeladas en el tiempo. Alexander se acercó al espejo con cautela, sintiendo una extraña atracción que lo envolvía como una niebla densa y sofocante. El cristal del espejo parecía empañado por el paso de los años, pero a medida que Alexander se acercaba, la superficie se aclaraba lentamente, revelando un reflejo distorsionado de sí mismo. Su rostro parecía retorcerse y desvanecerse en las sombras como si estuviera mirando a través de un velo entre dimensiones. Una sensación de inquietud se apoderó de Alexander, pero no pudo apartar la mirada. Una voz susurrante parecía resonar en la habitación. Sus palabras eran apenas audibles, pero cargadas de un poder oscuro y seductor. «¿Quién eres tú?», murmuró Alexander. Su voz apenas era un susurro en el silencio opresivo de la habitación. El reflejo en el espejo permaneció inmutable, pero la sensación de presencia se intensificó, envolviéndolo como una sombra acechante. Alexander sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la voz susurrante se convertía en un eco perturbador en las profundidades de su mente. «Ven, acércate y conoce el secreto del espejo del olvido», susurraba la voz, atrayendo a Alexander hacia el abismo de lo desconocido. Con el corazón latiendo con fuerza y los ojos fijos en el reflejo distorsionado,
Alexander dio un paso más cerca del espejo maldito, sin saber que estaba a punto de desencadenar fuerzas más allá de su comprensión y sellar su destino con un pacto oscuro y siniestro. Después de su encuentro perturbador con el espejo maldito, Alexander se encontró sumido en un torbellino de pensamientos turbios y visiones inquietantes. Las noches se convirtieron en un laberinto de pesadillas, donde rostros fantasmales y voces susurrantes lo perseguían a través de los oscuros recovecos de su mente, como si de un puto loco se tratase. Empeñado en desentrañar el misterio detrás del espejo del olvido, Alexander comenzó a investigar la historia de la mansión y de su propia familia. Descubrió relatos de antiguas tragedias y secretos sepultados bajo capas de tiempo y silencio. Entre los susurros de los criados y los registros polvorientos en la biblioteca, emergió una narrativa sombría de traición y ambición desenfrenada. Con cada descubrimiento, la verdad comenzó a tomar forma, como las piezas dispersas de un rompecabezas siniestro. Alexander se dio cuenta de que el espejo no era solo un objeto inerte, sino una ventana hacia un reino de sombras y recuerdos olvidados. Sus visiones se volvieron más claras y más perturbadoras, revelando imágenes de sucesos pasados que habían sido enterrados en lo más profundo de su conciencia. Se encontró cara a cara con su propio pasado oscuro, con decisiones lamentables y secretos enterrados bajo una fachada de responsabilidad. La verdad lo persiguió como una sombra hambrienta, susurrando acusaciones y reproches en los rincones más oscuros de su mente. Pero incluso mientras luchaba por reconciliarse con su pasado, Alexander no podía apartar la mirada del espejo del olvido. La atracción era irresistible, como una fuerza magnética que lo arrastraba hacia el abismo de lo desconocido. A medida que su obsesión crecía, también lo hacía la sensación de que algo antiguo y maligno se estaba despertando en las profundidades del espejo, esperando pacientemente su momento para emerger y reclamar su precio. Con el corazón lleno de temor y fascinación, Alexander se preparó para enfrentarse a la verdad que aguardaba al otro lado del espejo, sin saber que su búsqueda lo llevaría más allá de los límites de la cordura y hacia un destino que nunca podría haber imaginado en sus peores pesadillas. A medida que el tiempo transcurría, la obsesión de Alexander por el espejo del olvido se intensificaba, convirtiéndose en una fuerza dominante que lo consumía desde dentro. Las noches se volvían cada vez más largas y los días más sombríos, mientras su mente se enredaba en una maraña de intrigas y secretos ancestrales. Desesperado por encontrar una salida de este laberinto oscuro de su propia creación, Alexander buscó la ayuda de aquellos que se decían expertos en lo sobrenatural. En los rincones más oscuros de la ciudad, encontró a una médium cuyos oscuros ojos parecían contener los secretos del universo. En un rito oscuro y antiguo, la médium invocó a las fuerzas ocultas que moraban en las sombras, invocando a un poder antiguo y desconocido. En el centro de un círculo de velas encendidas y humo de incienso, Alexander se enfrentó al espejo del olvido, buscando respuestas que solo las profundidades del inframundo podrían proporcionar. La médium habló con una voz que parecía resonar desde más allá del velo de la realidad, revelando la verdadera naturaleza del espejo y su conexión con una entidad antigua y maligna. El espejo del olvido no era solo un artefacto inerte, sino un portal hacia un reino de oscuridad y desesperación, donde las almas perdidas y los secretos olvidados vagaban sin rumbo. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, Alexander comprendió la magnitud de su error al desafiar al espejo del olvido. Pero antes de que pudiera huir, la médium le ofreció un pacto que cambiaría su destino para siempre. «Entrega otras almas al espejo y serás liberado de su influencia», susurró la médium. Su voz parecía llena de un mal antiguo y seductor. «Solo así podrás encontrar la redención que tanto anhelas». Alexander sintió el peso abrumador de la elección que se le presentaba.
¿Podría traicionar a aquellos que lo rodeaban para lograr su propia salvación? ¿O continuaría siendo esclavo de un destino que parecía estar sellado desde el principio? Con el corazón lleno de dudas y temores, Alexander se enfrentó a la encrucijada que determinaría su destino, sin saber que su elección desencadenaría una serie de eventos que lo llevarían al borde del abismo y más allá. La decisión de Alexander pesaba como una losa sobre su alma atormentada. Las palabras de la médium resonaban en su mente, ofreciéndole una salida de la oscuridad a cambio de un precio terrible. ¿Traicionar a aquellos que me rodean para liberarme del yugo del espejo del olvido? Las noches se volvieron más largas y las sombras más densas mientras Alexander contemplaba su destino con angustia y desesperación. Finalmente, la obsesión y el miedo lo llevaron a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con cada paso que daba hacia el abismo de la traición, Alexander sentía el peso de su elección sobre sus hombros. Atraído por la promesa de redención, comenzó a urdir un plan siniestro para atraer a víctimas inocentes hacia la mansión de los Sinclair, donde serían consumidas por el espejo del olvido. Una a una, las almas caían en la trampa mortal de Alexander, atraídas por la promesa de riquezas y poder. Con cada sacrificio, la presencia en el espejo parecía fortalecerse, alimentándose de la oscuridad que crecía en el corazón de Alexander. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos desesperados por liberarse del yugo del espejo, la sombra del pasado seguía persiguiéndolo, recordándole las decisiones lamentables que lo habían llevado hasta ese punto. Mientras la mansión de los Sinclair se llenaba con el eco de los gritos agonizantes y el olor a sangre fresca, Alexander se veía consumido por la culpa y el remordimiento. ¿Qué había hecho para merecer este destino oscuro y siniestro? ¿Podría alguna vez encontrar la redención por los pecados que había cometido en nombre de su propia salvación? Con el corazón lleno de desesperación y los ojos nublados por las lágrimas, Alexander se enfrentó al abismo que se abría ante él, sin saber que su viaje hacia la oscuridad apenas había comenzado y que las consecuencias de sus acciones lo perseguirían hasta el final de sus días. El peso de las decisiones de Alexander se había vuelto insoportable. Cada alma sacrificada en el altar del espejo del olvido había dejado una marca indeleble en su conciencia, y la oscuridad que lo envolvía se había vuelto más densa que nunca. A medida que la mansión de los Sinclair se sumía en el caos y la desesperación, Alexander se enfrentaba a una verdad escalofriante. El espejo del olvido no solo revelaba el pasado, sino que también dictaba el futuro. Con el corazón lleno de terror y arrepentimiento, Alexander se encontró cara a cara con la presencia que acechaba en el espejo. Una figura sombría y retorcida se materializó lentamente ante sus ojos, emanando una oscuridad que parecía devorar la luz a su alrededor. Era la personificación misma de los pecados y la traición, una entidad antigua y maligna que se alimentaba de la desesperación y el sufrimiento. «¿Qué has hecho, Alexander?», susurró la figura. Su voz sonó con un eco helado en el silencio opresivo de la habitación. «Has entregado tu alma a la oscuridad y ahora pagarás el precio por tus pecados». Con el corazón lleno de temor y desesperación, Alexander se enfrentó a la realidad de su condena eterna. Había caído en la trampa del espejo del olvido, seducido por la promesa de redención y liberación. Pero en su búsqueda desesperada de escapar del pasado, había sellado su destino con un pacto oscuro y siniestro. Ahora, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento y tormento, Alexander se dio cuenta de que nunca encontraría la redención que tanto anhelaba. Su alma estaba condenada a vagar por la eternidad, atrapada en las garras de la oscuridad que había invocado. Con un grito de desesperación, Alexander se lanzó hacia el espejo del olvido. Su imagen distorsionada reflejaba el horror en sus propios ojos. En un destello de luz y sombras, desapareció en el abismo del espejo, condenado a una eternidad de sufrimiento y dolor. Y así, la mansión de los Sinclair
quedó sumida en el silencio una vez más, con solo el eco de los susurros del pasado para recordar la tragedia que había tenido lugar entre sus paredes. La oscuridad había reclamado otra alma perdida, dejando atrás solo el eco vacío de lo que una vez había sido un hombre. La mansión de los Sinclair se erguía como un monumento a la ambición desmedida y los secretos ocultos en las sombras. Sus torres góticas y sus pasillos llenos de susurros hablaban de un pasado marcado por la tragedia y la traición. Sin embargo, incluso después de la desaparición de Alexander y el cierre de la mansión, el legado oscuro de la familia Sinclair persistía como una sombra acechante en la noche. Los rumores sobre el espejo del olvido se extendieron como un reguero de pólvora entre la élite de la ciudad, atrayendo a aquellos que buscaban desenterrar los secretos del pasado. Pero aquellos que se aventuraban demasiado cerca de la mansión encontraban algo más que polvo y ruinas. Encontraban la oscuridad misma, esperando pacientemente su momento para reclamar nuevas víctimas. Con el paso de los años, la mansión de los Sinclair se convirtió en un lugar de peregrinación para los buscadores de lo sobrenatural y los frikis temerarios. Pero cada alma que se atrevía a cruzar sus umbrales era consumida por la misma oscuridad que había reclamado a Alexander, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento y tormento. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la ciudad, los descendientes de la familia Sinclair mantenían viva la llama del legado oscuro. Conocedores de los secretos que yacían ocultos en las profundidades de la mansión, se entregaban a prácticas oscuras y rituales prohibidos, alimentando la oscuridad que había arraigado en el corazón de la familia desde tiempos inmemoriales. Y así, la mansión de los Sinclair permaneció como un monumento a la ambición desmedida y la búsqueda de poder a cualquier costo. Sus pasillos silenciosos y sus salones vacíos guardaban los secretos de un pasado oscuro y una tragedia sin nombre, atrayendo a los incautos hacia su influencia oscura y perpetuando el ciclo interminable de horror y desesperación que había comenzado tantos años atrás.